Dios me los bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco, desde la iglesia Ministerios de Benecer Cunduacán, de Benecer, Guatemala. Un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, le saluda, y también se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamilet. Vamos a avanzar con el tiempo, con el mensaje, y vamos a tratar de ganarle al tiempo, ¿verdad?, para dar el tema que queremos darles en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te suplicamos que esta noche nos bendigas, que nos hables, Señor, por medio de tu bendita palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos. Yo reconozco, Señor, que no puedo solo, que tengo tantos defectos, Señor, que es imposible que por nuestras propias fuerzas nosotros podamos, Señor, llegar al corazón, al espíritu de aquellos que necesitan, Señor, una palabra de ánimo. En el nombre de Jesús, usa mi vida. Te lo suplico, Padre. Muchas gracias. Amén. Hemos estado desarrollando, hermanos, este tema, preparándonos para la guerra, y comenzamos ya hace 3 semanas, primero hablando de los requisitos para formar parte de el ejército de Dios. Recuerde que el Dios que le servimos es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová Sebaot. Y hablamos de los requisitos que hay para pertenecer al ejército mexicano, y de ahí vimos unos puntos trasladándolo a lo espiritual. Luego estuvimos hablando, hermanos, de adiestramiento, y hablamos de 2 puntos que son importantes, ¿verdad? Como lo es la disciplina, y ahí hablamos algunos puntos más, como el levantarse temprano, que tiene un significado en la Biblia. También desarrollar una mentalidad o una identidad de soldado. No podemos, hermanos, ser soldados si no tenemos una mentalidad de soldados. Pero también tenemos, hermanos, otro punto, que es mantener la limpieza. Un soldado siempre debe levantarse temprano, cuidar sus vestiduras, que estén limpias, y sobre todo, hermanos, tener la mentalidad de que es un soldado. Entonces hemos estado hablando de ello, y hemos estado hablando, pero ahora vamos a entrar, hermanos, a lo que es, ya hablamos de cómo recibir fuerza, qué es fuerza, ahora qué es resistencia y cómo ser resistentes. Hermanos, la resistencia es diferente que ser fuertes. Por ejemplo, veía yo algo acerca de no sé, ¿verdad?, si sea un meme solamente, pero decía que hacían una competencia entre un albañil y un gimnasta, alguien que levanta pesas y hace pues fuerza, pero le ganaba el albañil, porque el gimnasta, así se llama, el que llega al gym, se la pasa 1 hora o 2 horas, no sé cuántas horas, pero un albañil, hermano, trabaja de las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, levantando pesado y en mitad del sol, o sea, y no con aparatos especiales, sino ahí, hermanos, al puro valor mexicano. Entonces, ellos desarrollan resistencia, los albañiles, mientras que un gimnasta desarrolla fuerza. Entonces es diferente, eso ya lo estuvimos viendo, lo que significa fuerza. ¿Qué es resistencia? Bueno, lo voy a poner de una vez todos para ir avanzando. Dice que resistencia es causa que se opone a la acción de una fuerza. Alguien hace fuerza y aquello que se opone es la resistencia. También resistencia es la renuencia o el no querer hacer algo o cumplir algo. También, hermanos, resistencia es la capacidad
para resistir. Y entonces, ¿cómo? Sí, así lo define el diccionario. Pero resistir, ¿qué es? Resistir es tolerar, aguantar, sufrir. Y mire que la Biblia dice, sufre pues tú penalidades como todo buen soldado. Entonces, alguien que resiste, hermanos, alguien que combate, incluso dice el diccionario, alguien que combate las pasiones y deseos en sí mismo. Alguien que se opone a la acción o violencia de otra persona. Eso es resistir, es durar, es continuar en la batalla, continuar sirviendo, es resistencia, eso es resistir, oponerse con fuerza a algo. Fíjese bien que resistir es oponerse con fuerza. Entonces alguien puede tratar de resistir, pero si no tiene fuerza, esa resistencia no va a ser suficiente. Entonces, hermanos, vamos a avanzar en esto. Veamos pues acá qué nos hace resistente. ¿Qué es lo que nos hace resistentes, hermanos? Esto es interesante porque mire, la Biblia dice que el Señor adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Batalla no es lo mismo que guerra. La guerra está compuesta de varias batallas. Así que la guerra es un combate, una contienda general entre dos o más grupos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer resistentes a nosotros, los cristianos? Número uno, cada quien tiene un grado de resistencia. Hay unos que resisten más que otros, pero eso depende del material del que está hecho. Eso es importante, hermano. Es decir, del grado de gloria, de poder, ¿sí?, que esté recibiendo de parte del Señor. Vean, ¿qué nos hace resistente? Tener fuerzas, la unidad, tener un ejército, lo profético, el conocimiento, la llenura del Espíritu Santo, la fidelidad de Dios, la rectitud del Evangelio, la armadura de Dios, la administración genética, la perseverancia, la obediencia, hermanos, y la fe. Pueden haber más, pero estos son los que encontré en la Biblia, hermanos, o el Señor me permitió encontrar en su palabra algunas cosas que nos hacen resistentes. El Señor a nosotros, hermanos, nos quiere hacer resistentes por cuanto quiere un ejército que salga de la iglesia. No todos los que están en una iglesia, hermanos, son soldados de Cristo. Hay cristianos civiles también y hay cristianos soldados. Un soldado se compromete, un soldado está dispuesto a morir por Cristo, un soldado está dispuesto a avanzar aunque haya resistencia. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Y mire, vamos a hablar del grado de resistencia. Número 31:21 dice, el sacerdote Eleazar le dijo a los soldados que habían ido a la guerra, esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, ¿y qué más dice? Estaño, plomo, mire, y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse. Hermanos, si el Señor nos pasa por el fuego, es porque nosotros somos resistentes. Amén. Pero fíjense que dice, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Es decir, habían aguas con ceniza que se usaban también para purificar el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo. Esos eran materiales resistentes. Hay gente que el Señor ha pasado por el fuego porque son oro, porque son plata, porque son bronce, porque son hierro, porque son estaño, porque son plomo. Pero, dice el siguiente verso, todo
perdón, dentro del mismo verso, todo lo que no resista el fuego, o sea que hay gente, materiales, que no resisten el fuego. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Va a ser purificado, pero no va a ser purificado en el fuego, sino en el agua. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque tú estás resistente. Eres alguien resistente, de un material resistente al fuego. Si el Señor te ha pasado por el fuego, gloria a Dios. Si el Señor te ha pasado por el agua, gloria a Dios también. Porque tal vez no sea resistente al fuego, pero al agua sí. No sé si me estoy explicando. Hay entonces personas en las iglesias que no resisten el fuego y se van. Hay personas que no resisten el agua tampoco. Y entonces habría que ver qué tipo de material es, ¿verdad? Porque, hermanos, acabo de mencionar los que resisten el fuego, pero ¿cuáles podríamos decir que no resisten el fuego? Por ejemplo, la Biblia habla de la madera, del heno, de la hojarasca, de la paja. Eso habla la Biblia. Entonces, eso no lo van a pasar por el fuego. No van a resistir. Entonces, usted debe pedir al Señor que le dé resistencia. Que aunque pase por el fuego, no se queme. Espero estarme explicando y que usted esté entendiendo espiritualmente. No estamos hablando literalmente, estamos hablando espiritualmente. Amén. Entonces, pero hay personas que el Señor los pasa por otro tipo de pruebas. Son purificados de otra forma. Algunos somos purificados, yo digo que por el fuego, no. Los que pasaron por el COVID, ay Dios, los que no pasaron por el COVID tal vez no aguantaban ese tipo de pruebas y no los pasaron. Así que no nos ufanemos, ¿verdad? Y digamos, a mí no me pasaron por el COVID porque yo ni en pecado andaba. No, si no es porque anduvieran en pecado, no, sino que tal vez haya gente que no resistió, no iba a resistirlo, pero son pasados por otro tipo de pruebas. Entonces, eso analicémoslo con la ayuda del Espíritu Santo. Daniel capítulo 11, verso 15, dice, ¿cómo debemos tener fuerza? ¿Cómo podemos tener fuerza? Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse. Mire, las fuerzas del sur no podrán sostenerse. Otras versiones dicen, no podrán resistirse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Amén. Necesitamos fuerzas para resistir. Si no hay fuerzas, no resistimos los embates del enemigo. Si no hay fuerzas, no resistimos la prueba. Necesitamos fuerzas. Y las fuerzas vienen de parte del Señor. Y ya vimos, ¿verdad? 15 puntos de cómo podemos nosotros recibir fuerzas. Así que, hermanos, si usted no escuchó ese tema, búsquelo aquí en Facebook, en nuestra cuenta, José Manuel Suárez Torres, o búsquela en nuestra página de Facebook de Ministerio Viva la Familia del domingo y del martes, o búsquela en YouTube. En YouTube usted puede buscar José M. Suárez, Ministerios Ebenezer Cunduacán. Entonces, necesitamos fuerzas. ¿Para qué? Para resistir. A veces no resistimos. A veces, si una persona no tiene fuerzas, cae, ya no se quiere levantar. Dice, no, ¿para qué sigo? Yo soy un pecador. Yo soy un sucio, yo no puedo, yo estoy listo, dicen algunos. No es así. Esta es una batalla. Yo le he dicho a mucha gente y se lo repito a usted, la iglesia no es un museo de santos, de gente que nunca comete fallas. La iglesia es un hospital donde llegamos
los que somos conscientes que tenemos la necesidad de Dios. Hay mucha gente que está fuera de las iglesias diciendo, ¿para qué llego? ¿Para qué voy si fulano de tal es hipócrita? ¿Para qué voy si fulano de tal no es lo que debería ser? Perdónenme, pero los que van al hospital van porque están enfermos, no porque están sanos. El Señor dijo que Él vino por los que estaban enfermos, no por los que estaban sanos. Así que mire, lo que daña a mucha gente es la culpabilidad. Hay gente que se aleja de Dios porque dicen, es que yo no puedo vivir bien, yo no puedo agradar a Dios. Por más que lucho contra este carácter, no puedo. Pero yo le diría que lo intente una y otra y otra y otra vez hasta que le salga. Y si no le sale, hasta que muera. Pero muera intentándolo. Ese es mi consejo. Y el Señor lo dijo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que aquí, hermanos, no es que yo ya la logré. Yo no soy como fulano de tal, dijo aquel, ¿cómo se llamaba? Fariseo. Yo no soy como Perengano. Perengano, mira cómo es ese, y eso que ayuna, y eso que llega a la Biblia, a la iglesia, y eso que lee la Biblia. Esa persona, ¿verdad? No entiende lo que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es buena noticia para aquel que está desahuciado y que le trae esperanza. Entonces necesitamos fuerzas para resistir. Te caíste, levántate. Está dura la batalla, resiste, aguanta, mantente. Ese es mi consejo. Y no importa si le dicen que usted es hipócrita. Eso no le desanime. Mire cómo dice la Biblia, Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Una sola persona, dice la traducción en lenguaje actual, puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. La unidad es importante, hermanos. ¿Queremos ser fuertes? ¿Queremos tener un matrimonio fuerte? Necesitamos unidad. No puede ser posible, ¿verdad?, que la mujer o el hombre apuñalee por la espalda al marido o a la mujer. No puede ni debe ser que los hijos ataquen a los padres de una o de otra forma, ¿verdad? Por delante, por detrás. Hermano, no. La unidad es importante. Un hijo que cae, se le levanta. Un hermano que cae, hay que darle la mano. Un padre, una madre. Entonces, hermanos, aquí la Biblia dice, pues, eso es en el hogar. Entonces, en la iglesia también, hermanos. En la iglesia también. Necesitamos entender ese principio de unidad. Si 2 de nosotros nos unimos, hermanos, vamos a poder resistir. Porque eso dice, 2 le resistirán. Pero ya 3. Hermanos, vamos a ser fuertes, muy fuertes. Ya no va a ser fácil derrotarnos. Pero si hubiésemos 4 en la iglesia que estamos unidos y que estamos así caminando todos hacia el frente, ¿verdad? No unos van metiendo freno y otros están queriendo avanzar. No. Todos caminando hacia el frente, todos avanzando, todos. De manera, hermanos, que si somos 4, 5, 6 que estamos unidos, hermanos, tenemos fuerzas suficientes para derrotar al enemigo. Por eso dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es una congregación de más de 3. Hay iglesias que son cientos de personas, miles de personas. Gloria a Dios, nosotros somos quizá unos 20, 15, unámonos. Hermano, por favor, únase a trabajar, a servir. La fuerza de usted va a fortalecernos a todos. Imagínense, hermanos,
pongamos el ejemplo de una fogata, ¿verdad? Cada leño que está ardiendo, juntos, sean 5 o 6, van a arder más. Pero si se separan esos leños ardiendo, hermanos, se van a apagar. Por eso, pues, necesitamos entender el principio de la unidad. Bueno, avancemos acá al siguiente punto. Proverbios 30:29. Dice Proverbios capítulo 30, 29 y 31. Dice: 3 cosas hay de hermoso andar. Pero mire que la diosa habla hoy, dice: hay 3 valientes. Y la cuarta pasea muy bien. Dice: el ceñido de lomos. Asimismo, el macho cabrío. Pero me llama la atención el tercero, que dice: y el rey a quien nadie resiste. Oiga bien, el rey a quien nadie resiste. Para empezar, es un rey. ¿Amén? Es de la realeza. Si hablamos espiritualmente, nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Somos hijos del Rey de Reyes. ¿Quién nos puede resistir, hermano? Si con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién contra nosotros? Pero le voy a mostrar un texto que el Señor puso en mi camino para enseñarle a usted. Y dice la Biblia a las Américas: el gallo que se pasea erguido. Ese es Proverbio 30, 31. Asimismo, el macho cabrío. Pero mire cómo traduce esta versión: y el rey cuando tiene el ejército con él. Hermana, hermano, ¿quién va a poder resistir a un rey que tiene un ejército con él? Nadie. Por lo tanto, mis hermanos, unámonos al ejército del rey. Unámonos, hermanos, porque ¿quién va a poder detener? ¿Quién más valiente pues que un rey, hermanos, a quien nadie puede resistir? ¿Quién más valiente que un rey que tiene un ejército con él? Proverbios 30, 30 dice, otra versión dice: el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás. Pero a mí me llamó la atención pues que el rey, hermanos, que tiene un ejército con él. Entonces, mis hermanos, unámonos al ejército. Aparte de la unidad, seamos un ejército. ¿Quién va a poder derrotar a una iglesia, hermanos, que se ha vuelto un ejército? Yo nunca recomiendo, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que vea la película de 300. Es una película que a mí me impactó y me gusta. Cuando puedo la veo. La he buscado, pero no la encuentro completa, pero está preciosa. Si la vemos desde el punto de vista espiritual. Un rey, el rey de los, ¿cómo se llaman? De los espartanos, iba con 300 a combatir a miles de soldados que venían en contra de ellos. Y se le quiso unir un grupo de campesinos, obreros, trabajadores de carpintería, de soldadura, de tantas cosas. Y le dijeron: queremos ir con ustedes a la guerra, queremos ayudarles. Y le dijo el rey: ¿tú a qué te dedicas? Y uno dice: no, pues yo soy campesino. ¿Y tú? Yo también. ¿Y tú? También soy campesino. ¿Y tú? Soy carpintero. ¿Y tú qué eres? Yo soy también soy obrero. ¿Y tú? No, pues yo soy campesino también. Y le dice, y agarra y mira hacia donde está su ejército. Y le dice: ¿tú qué eres? Yo soy un soldado. Soy un guerrero. ¿Y tú? Yo también. Y le dice: ¿te das cuenta? Ustedes tienen otro expertise, otras funciones. Pero estos son soldados. Llevo puros soldados. Así que, hermanos, necesitamos guerreros. Perdón lo que les voy a decir otra vez. Y no lo saqué de ahí de 300. Creo que ni había visto la película de 300.
Pero el Señor me habló a través de un apóstol y me decía, voy a darte 300 guerreros que peleen al lado tuyo, hombro con hombro. No que peleen contra uno, porque alguien, hermanos, que pelea en contra del ministro o de la iglesia, hermanos, ese no es un soldado, ese es un guerrillero, ese es un rebelde, un zapatista. Entonces, el rey debe tener un ejército. ¿Ok? Entonces podremos resistir. Si no, hermanos, mire, una casa dividida contra sí misma no permanece. Una ciudad dividida contra sí misma no permanece. Un reino que está dividido no permanece. Tenemos que ser todos, tenemos que ser y debemos ser soldados. Si usted investiga, sabrá que en México ser parte del ejército, hermanos, es obligatorio. Dar su servicio militar. O sea que si viene una guerra, hermanos, los jóvenes de 18 a los 38 o 40 años deben ir a la guerra. Así dice, pues, yo ya lo estuve checando. Otra cosa, hermano, ¿qué otra cosa nos puede hacer a nosotros resistentes? Ezequiel 13:3 dice, así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. O sea, hay profetas que dicen, ¿sí?, cosas que Dios no les ha dicho. Dicen, no habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Hermanos, las profecías falsas debilitan al pueblo del Señor y los hacen, hermanos, débiles. Pero cuando en la iglesia hay profecía original que verdaderamente viene del Señor, hermanos, esa profecía fortalece la iglesia y la hace resistente. Mire, Ezequiel 13:4 dice, como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. La falsa profecía, hermanos, impide o quita la resistencia. Entonces, si eso hace la falsa profecía, entonces la verdadera profecía nos mantiene resistente, sobre todo la palabra profética más segura. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a los profetas? No han hecho nada para defender a Israel para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Entonces, los profetas y los que profetizan, porque no es lo mismo ser profeta que profetizar. Alguien puede profetizar sin ser profeta, pero un profeta debe profetizar. Eso hay que explicarlo por un poquito más, pero se lo dejo ahí para que usted lo mastique y lo anote. Entonces, mire, hermano, si hay profecías de parte de Dios, que verdaderamente vengan de parte de Dios, entonces vamos a ser resistentes. Vamos a resistir. Pero si damos profecías falsas, que el Señor no ha puesto la inspiración. Mire, la profecía es un momento de inspiración que viene del Espíritu Santo y que el Señor nos hace dar esa palabra. Hay quienes no la reciben, ese ya es asunto de ellos. Pero la iglesia debe creerle al Señor, más cuando esa palabra que se está hablando está basada en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa nos va a hacer resistentes, hermanos? Miren, el conocimiento. Miren lo que dice la Biblia aquí. Ciertamente, Oseas 4:4, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Resisten. Están en contra del sacerdote. Y dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Pero luego dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que
el pueblo resistía al sacerdote. El sacerdote era el encargado de enseñar al pueblo de Dios. El encargado de llevar el conocimiento de Dios al pueblo de Dios era el sacerdote. Pero el pueblo resistía. No quería enseñanza. No quería discipularse. No quería recibir la palabra de Dios. De manera que lo que vino a ellos fue destrucción. Porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos hace resistentes? Si lo vemos por el lado positivo. Ayúdenme. ¿Qué es lo que nos haría resistentes? El conocimiento de la palabra. Hermanos, entre más conozcamos de la palabra, hermanos, no es que somos más responsables, como dijo alguien. Dice, no, yo no quiero discipular, hermano, porque entre más conocemos, dice la Biblia, que somos más responsables de lo que sabemos. Sí, pero entre más conocemos, más queremos amar a Dios. Entre más conocemos, no solamente con esto, con la mente, sino con el corazón. Cuando más recibimos la palabra de Dios y la vamos entendiendo y vamos recibiendo conocimiento, hermanos, más queremos servirle al Señor. Y entonces el enemigo no puede resistir a un pueblo que está, hermanos, conociendo más y más de la palabra de Dios. Pero un pueblo que es ignorante no puede resistir a un diablo que conoce la palabra de Dios. Eso que acabo de decir está tremendo. ¿Por qué? Porque mire, hermano, el diablo conoce la palabra de Dios, que el Señor lo reprenda, y la utiliza, hermanos. Recuerde que con el Señor le presentó la palabra de Dios y le dijo, acuérdate que tírate desde aquí, le dijo, desde el pináculo del templo, tírate, échate abajo. La Biblia dice, está escrito, que Dios va a mandar sus ángeles y te van a guardar para que tu pie no tropiece en piedra. Se le aplicó, pero no sabía que Jesucristo es la palabra encarnada. Bueno, sí lo sabía, pero quería probar. Y fíjese que en Apocalipsis, hermanos, aparecen dos personajes. Uno que trae una espada de 2 filos, y que es Jesucristo. Pero hay otro al que se le da una gran espada. O sea que el diablo, el anticristo, también va a usar la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene que conocer la palabra de Dios. No se puede usted, hermano, perdónenme, pero no puede usted basar su fortaleza o su resistencia abriendo el Salmo 91 y ponerlo en la cama, en la cabecera de su cama y decir, con esto ya estoy protegido. Eso no es así, mi hermano. A mí me enseñaron así. Ábrela aquí, ponla y la abríamos, hermano. Pensamos que eso, un día nos espantoteó el enemigo una noche teniendo la Biblia abierta. Esa es otra historia, hoy no la voy a contar. Pero si nosotros conocemos la palabra, el enemigo le va a costar más trabajo engañarnos. No va a poder engañarnos. Y vamos a poder resistir, hermano. Por eso es que le digo, usted necesita discipularse. Usted y yo necesitamos aprender más y más y más de la palabra de Dios. En el discipulado de los miércoles estamos hablando de las traducciones. Y yo decía, ¿para qué queremos aprender de las traducciones? Pero ya cuando empecé a leer dije, wow, esto está tremendo. Y ahora vamos a empezar las versiones. Y eso está, porque la iglesia debe saber por qué el pastor predica de una iglesia, con una Biblia que es la Biblia del oso, la Biblia Las Américas, la Biblia la CJ, la Biblia 1960 Reina Valera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no usa nada más la Reina Valera? Entonces usted necesita tener conocimiento. La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. Bueno, voy a avanzar porque tenemos 36 minutos ya. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío,
llamado Bar Jesús. Mire que Bar Jesús significa hijo de Jesús. Qué falso, ¿verdad? O sea que hay gente que puede llamarse hijo de Jesús y ser falsos. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjese, aquí hay resistencia. El procónsul quería escuchar la palabra de Dios, pero Elimas el mago le resistía. Había una batalla espiritual. Hechos 13, 9 al 11 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, mire cómo le resistió, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede resistir a los demonios que están en brujos, en hechiceros, en espiritistas, en magos? Hermanos, llenos del Espíritu Santo. No es con aceitito, hermano, perdón, no es con aceitito. Tampoco llamando al pastor, el pastor venga para que unga la casa. Sí, pero usted necesita llenarse del Espíritu Santo. Usted necesita ser soldado del Señor. Necesita ser alguien, un soldado, un guerrero resistente. A mí me llamó la atención, hermano, quizás porque venía yo del mundo, dirían un hermano de Jalpa, decía, yo cuando andaba en el mundial, y siempre que hablaba de eso, de su testimonio, decía, yo antes cuando andaba en el mundial, y cuando le escuchaba a mi hijo Edwin, decía, papá, el hermano fue al mundial. Pero como yo venía del mundo, pues a mí me gustaba el pleito. Ya casi no. Yo quiero paz, pero a veces como que, bueno, ya luego platicamos de eso. Pero hermanos, ¿cómo les explico? Empezamos a tener batallas, luchas. A nosotros nos espantó el diablo, hermano, y en una noche no podíamos dormir. Nos atacó, pero literalmente. Fue algo horrible, diría Derbez. Pero cuando una hermana de la iglesia, que era una hermana que no sabía leer, una hermana pero estaba llena del Espíritu Santo, pasó al frente y dijo, hermanos, necesitamos buscar de Dios. Usted necesita el bautismo con el Espíritu Santo para que pueda resistir al enemigo, hermano, y deje de estarle tamboreando a la puerta a las 12 de la noche al pastor, 3 de la mañana. Pastor, el pastor, por favor, pastor. La gente así estaba acostumbrada, mal acostumbrada. Pero el propósito del Señor nunca fue que haya gente pastor dependientes, sino que el pastor está para capacitarlos y capacitarlos, hermanos, para que desarrollen fuerza y resistencia, para formar un ejército para el Señor. Yo espero que usted lo entienda. Entonces, lleno del Espíritu Santo, Pablo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mire cómo le dijo. Hermano, lo desbarató todito, porque le dijo, lleno de todo engaño. Tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de todo engaño y de toda maldad. Y no eres Bar Jesús, no eres hijo de Jesús, tú eres un hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, le dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Que dé gracias a Dios que no le dijo y te vas a quedar ciego para siempre, sino que le dijo, no vas a ver la luz del sol por un tiempo. E inmediatamente dice que cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¡Ay, Padre! Hermano, ¿cómo podemos resistir las fuerzas del mal?
llenos del Espíritu Santo. No, no hay otra. O sea, hay otros puntos, pues, pero esa es una de las principales. Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan, dijo el Señor. Y mire, vamos a ver más adelante. Bueno, Lucas 21:15 en la Biblia al día dice, pues yo mismo os daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirlos ni contradecirlos. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo da sabiduría, da elocuencia. Usted me ve predicando y dice, bueno, perdón, tal vez no lo diga, pero yo sí lo veo y digo, cuando escucho algunos mensajes que ya prediqué y los estoy escuchando y digo, Señor, eso lo prediqué yo, pero si yo era un tartamudo. Cuando yo me iba a ir a preparar para el ministerio, un familiar mío que yo quiero mucho dijo, pero José Manuel no sabe hablar, ese tartamudea, todo se traba. Yo para contar un cuento no sirvo, hermano. Pero usted escucha a mi papá contando un cuento, mi respeto para mi viejo, pero si fuera un predicador, entonces yo para predicar, hermano, me siento, olvídese, en mi lodo, diría, como pez en el agua, pero no por mi fuerza, sino que yo creo que el Espíritu Santo está en mí y fui llamado para predicar la palabra de Dios. Entonces, no es elocuencia, es el Espíritu Santo. Y mire, no lo voy a leer, pero lo voy a dejar ahí, Hechos 6:9 y verso 10, la hermana Orgalida lo va a anotar para que usted lo lea en su casa. Voy a ir avanzando un poquito más. Primera de Corintios 10:13, otro de los puntos, hermanos, es la fidelidad del Señor. Nosotros tal vez seamos infieles. No tal vez, somos infieles. En serio, hermano. No se haga de la boca chiquita, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos nosotros, que el pastor diga que comete errores. Algunos se escandalizan y dicen, no puede ser posible, no puede andar usted diciendo que comete errores. Cometo errores, hermano. Pues me voy a otra iglesia. Ok, allá también ese pastor comete errores, solamente que no lo va a decir, no va a decir, hermano, yo también como ustedes tengo luchas. No, hay pastores que se sienten acá, que sienten que no tocan el piso. Por poco y le salen alas. Pero yo conocí muchos pastores y caminé con muchos de ellos. Y en su mayoría, hermanos, Padre, porque somos de barro, tenemos pies de barro. Y si nos ven los defectos, usted se va a encontrar con muchos. Pero continuando. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podáis resistir, soportar, aguantar, mantenerte firme, no moverte de tu lugar, no dejar de asistir a la iglesia, mantenerte en el Señor, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿qué es, hermanos, lo que nos va a hacer mantenernos firmes? La fidelidad de Dios. Confiar que Dios es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra, que Él no va a fallar. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo prometió, y así es, siempre y cuando estemos predicando el Evangelio. Hermano, yo ya estoy terminando. Nada más déjeme dejarle estos textos. Gálatas 2:11, la rectitud del Evangelio también, hermanos. Ahí habla de cuando Pablo resistió a Pedro cara a cara. Porque Pedro, cuando no estaban los hermanos de Jerusalén, que eran circuncidados, Pedro comía con los hermanos gentiles y se llevaba a todo dar con ellos. Cuando vinieron los hermanitos que se circuncidaban, que eran de Jerusalén, que eran judíos, se apartó de los hermanos gentiles que no lo vieran con ellos.
Y no solamente pasó eso, sino que hasta dice que a uno de los hermanos, bueno, los demás hermanos también actuaban hipócritamente. Y entonces dice la Biblia que Pablo lo resistió y le dijo, no estás actuando conforme a la rectitud del Evangelio. Ahí lo dice. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Eso está profundo, aunque nosotros lo estamos leyendo nada más así. Yo tengo amigos que son adventistas, no comen pato, no comen puerco, guardan el sábado, pero no se circuncidan. Y andan queriendo judaizar a otros, ¿verdad? Que guardemos la ley. Pero hermano, a veces necesitamos resistir a esa gente o a la doctrina que va en contra del verdadero evangelio. Que el evangelio es por gracia. El evangelio, hermano, no es porque guardemos 10 mandamientos. El evangelio, el Señor lo está escribiendo en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que su Espíritu Santo nos da de su gracia, hermanos, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Efesios 6:13, necesitamos la armadura de Dios. Este lo voy a dejar ahí, no lo voy a explicar porque vamos a hablar de la armadura de Dios más adelante. Hebreos 12:14. Este está tremendo y este sí, tal vez lo comente un poquito. Mire, dice el Señor, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, ¿qué hay en la sangre? Hay otra versión que dice, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y note bien que es una lucha contra el pecado. No es una lucha contra enemigos, contra gente que nos persigue y que nos quiere matar y que quieren derramar nuestra sangre. No, está hablando de una batalla que no hemos resistido hasta la sangre en esa lucha contra el pecado. Nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Usted batalla contra algo. Su orgullo o mi orgullo. Batallamos contra el orgullo. No queremos que nadie nos quiera dejar en vergüenza. Batallamos contra qué otra cosa. Contra pecados sexuales. Batallamos contra mentiras, contra chismes. Batallamos contra muchas cosas, hermano. Y a veces aflora en nosotros el carácter de nuestros abuelos, de nuestros padres, conductas que aprendimos de ellos. Por eso dice, no habéis resistido hasta la sangre. No te has ministrado genéticamente. La genética, hermanos, déjeme ponerme los lentes porque a veces me hago el valiente. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, la estatura, el color del cabello, de piel, de los ojos, está determinada por los genes. Pero lo que se transmite de padres a hijos no solamente es la sangre, sino la genética, que determina los grupos sanguíneos y el resto de caracteres hereditarios. Usted tiene una batalla porque le heredaron, aparte de las que a usted le gusta. Pero hay cosas que nos heredaron nuestros padres. Y tenemos que batallar. Tenemos que ser ministrados en nuestra genética. Hay gente que dice, yo soy Suárez, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo soy Suárez hasta que me muera. Sí, nunca vamos a poder borrar del acta de nacimiento nuestro apellido. Pero sí podemos en el nombre del Señor, porque tenemos, hermanos, ¿cómo decirle? Las herramientas
que nos van a ministrar de parte del Señor, que son espirituales: la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la Santa Cena, la palabra de Dios. Y esas van a hacer que nuestra genética vaya cambiando y nos vayamos pareciendo más a Jesús y menos, hermanos, a nuestros ancestros. No, hermanos, que yo así soy porque mi mamá era brava, hermano. Ay, diría, era un Rottweiler, hermano. Hermano, eso no nos podemos ufanar. A veces yo me veo en el espejo y digo, ¿qué te pasa a ti? ¿Quién te crees? O sea, estoy hablando conmigo. ¿Por qué no te dejas ministrar por el Señor? Y muchas veces le he dicho: Señor, yo renuncio a la genética, renuncio a aquellas cosas. Sé que yo voy a seguirme pareciendo físicamente a mi papá, quizás soy el doble de él, ¿verdad? Porque soy más gordo. Pero me voy a parecer a mi mamá en algunos aspectos, y a mi abuelo, a mi otro abuelo. Traigo cargando genética que necesito sacudirme, y solamente con el poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el poder que hay, hermanos, en la sangre de Cristo y la administración de la Santa Cena, yo y usted podemos, hermanos, ganar esa batalla y resistir hasta la sangre. No sé si me explico. Santiago 1:12 se lo dejo ahí. Santiago 1:12, la hermana lo anota, pero avanzamos. Santiago 4:7, este habla de la obediencia. Y ya no me da tiempo, hermanos. Yo sé que estoy en la casa y sé que usted está sentado en su casita también, pero no quiero cansarle, hermano. Primera de Pedro 5:8 y 5:9. La fe. Resistamos firmes en la fe, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero que me des no solamente fuerza, sino que me des resistencia. Un buen guerrero de Dios debe tener fuerza, pero también debe resistir. David tenía fuerza, pero también tenía resistencia. Goliat tenía fuerza, hermano. Me dijo un señor como de 2 metros de alto, metió su mano por debajo de mis piernas y me agarró por el hombro y me dice: si yo quiero, te aviento de aquel lado del pital, me dijo, porque yo estaba predicando. Pero esa tarde el Espíritu Santo vino sobre mí y empecé a hablar en lenguas. Y cuando comencé a hablar en lenguas y extendí la mano, aquel hombre trastabilló, se fue hacia atrás y cayó al suelo, como si yo le hubiera dado un golpe. Si yo le hubiera dado un golpe, no le hago nada, si estaba grandísimo. Y yo hablando en lenguas, me acerqué a él y le digo: don Pedro, que hasta nombre de vino tenía. Don Pedro, usted necesita al Señor. Y aquel hombre estaba asustado, después de que estaba muy valiente. No es con espada, hermanos, no es con ejército, no es con tanta sabiduría. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda del Señor y necesitamos confiar en Él. Padre, en el nombre de Jesús, ministra nuestra genética, que podamos resistir, Señor, esos impulsos que heredamos sean cancelados en nosotros, y también los pecados nuestros, Señor, aquellos que nosotros aprendimos en la vida, que podamos resistir por fe, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Llena a mis hermanos, llénalos en el nombre de Jesús. Ahí donde te encuentras, hermana, hermano, recibe de parte del Señor poder de Dios, fuerza, poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que podamos resistir, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mire, déjenme saludarles. Por aquí tenemos a la hermana Laila Ochoa Márquez, hermano Francisco Almendra, a Antonia Yergo. Dios le bendiga, hermana Toñita, me da gusto saludarle.
Y pues saludamos a todos aquellos hermanos que nos ven en alguna parte del mundo. Esperamos en el Señor que el Facebook se abra esas puertas, ¿verdad? Que cierran tecnológicamente para que nada más nos vean algunos. Porque ahorita hay que pagar, hermanos, para que nos puedan ver otros. Y que también si usted compartiera, hermanos, este mensaje, llegaríamos a otros. También está Alberto Torres, él no te ha visto, Dios te bendiga. Bendecimos a cada uno de los hermanos, Sandy, Fari, todos los que escuchan esta palabra. Y hermanos, les esperamos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar comenzando una serie de temas que tienen que ver con versiones. Tal vez después de este tema de las versiones, que va a ser el discipulado mañana, recuerde que domingo, lunes y martes predicamos un tema. El miércoles sí es discipulado. Son temas importantes para nuestro desarrollo. Mañana es a las 6, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Les invitamos, hermanos de aquí, de Cunduacán, hermana Antonia Yergo, le invitamos para nuestro aniversario. Usted pues era de esta congregación, ¿verdad? Y donde quiera que se encuentre está invitada. Si está aquí cerca de Cunduacán nos dice y le vamos a visitar. Vamos a estar el día 18 de diciembre en nuestro aniversario. No hemos invitado a las iglesias porque pensamos hacer algo un poquito más local, ¿verdad? Discúlpenos los hermanos pastores por esta ocasión. Otra cosa, hermanos, un servidor va a ir el sábado temprano hasta Vicente Guerrero porque tenemos reunión de pastores para ver el evento que viene para febrero. Va a haber un evento grande ahí y vamos a ir como iglesia. Ayúdenme a orar, hermano. El Señor no puede dar un minibús, el Señor no puede dar una van, el Señor no puede dar una combi, el Señor no puede dar un autobús, pero que todos estemos unidos, ¿verdad? En alguna ocasión el Señor le dije a los hermanos que el Señor nos iba a dar una van, pero íbamos luego a un evento y cuando les dije ¿cuántos van? De nada sirvió tener una van, porque ninguno levantó la mano o pocos levantaron la mano y pocos. Entonces, a veces no aprovechamos las bendiciones de Dios. Bueno, algo que vayamos a decir, algo que se me olvide. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pero antes, hermanos, quiero decirles que el domingo tenemos Santa Cena. Amén. Se me había olvidado que ponemos la salida. Amén.